Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo iniciaron el año? Trasnochados. Muy bien. Bueno, como proyectamos desde el año pasado, generalmente a finales de noviembre, iniciamos con el proyecto de énfasis del año 2022. El 2022 vamos a estar hablando de permanencias que pueden producir felicidad, va a ser el énfasis del año. Y esas permanencias se van a construir o las vamos a proponer desde el tema de los pocos, tema de palabra, oración, comunidad, obediencia y servicio. Va a ser resaltado en el transcurso de todo el año. El mes de enero es un mes en el que comúnmente nosotros en la iglesia predicamos ese énfasis del año, y bueno, aprovechando que son 5 domingos, vamos a estar exponiendo la palabra del Señor cada domingo en este mes de enero. Uno de los elementos o uno de esos medios de gracia que mencionamos en algún momento cada domingo. Entonces hoy arrancamos con la primera exposición centrada en el tema de la palabra, ¿sí? Ese sería el primer poco que vamos a estar viendo en este tiempo de énfasis del año. Como ustedes me vieron en el tiempo de Voces de la Comunidad, el énfasis es ese para el día de hoy. Pensaba yo en el desarrollo de la predicación, en el estudio de la palabra, en que nosotros vivimos en un mundo donde la productividad se ha vuelto lo más importante, ¿sí? Nosotros tenemos valor, o el ser humano alcanza a tener cierto grado de valor por lo que produce. Usted es persona por la capacidad productiva que tenga, y si no puede producir, entonces no tiene el mismo valor en medio de la sociedad. En cualquiera de los estrados en donde nosotros podamos observar la vida, generalmente vemos que las personas, en términos de su productividad, en términos de su capacidad, en términos de lo que pueden hacer, entonces ahí adquieren determinado valor. Si estamos hablando de cuestiones laborales, si estamos hablando de cuestiones académicas, si estamos hablando de cuestiones sociales, familiares, cada cosa de la vida o cada estrado de la vida se mide, o el valor de las personas se miden por la capacidad de producción que tengan, por los logros que puedan conseguir, no tanto por quién es la persona, sino por lo que alcanza a hacer. Algunas veces, por lo menos es lo que he podido observar en el caminar de la fe, la iglesia ha caído también en esa misma dinámica, no solo desde el desarrollo ministerial con esa agenda del crecimiento, de la estrategia, de la visión, y claro, de las actividades, sino también desde la misma predicación, desde lo que se proclama del púlpito. Desde el púlpito constantemente estamos guiando la escritura, la palabra del Señor, al qué es lo que tengo que hacer, o qué es lo que yo haya sentado mientras estoy escuchando la palabra. Salgo de la iglesia y digo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto, ¿sí? Más o menos es así, porque lastimosamente entramos dentro de esa misma dinámica de que el valor de las personas, la medida de la persona, se observa desde el qué hacer, desde lo que toca desarrollar, desde lo que tiene que desarrollar. Entonces vamos a tratar de observar esta mañana, a través de la predicación de la palabra, una perspectiva un poquito diferente, y espero, por lo menos es el anhelo de mi corazón, que nosotros podamos entender de manera muy profunda lo que el texto de la Escritura nos quiere regalar hoy, y que podamos observar la agenda no tanto desde el hacer, sino más bien desde la dependencia, para hablar del tema de las permanencias y cómo eso se construye en medio de nuestra vida. Recordemos una vez más, el tema de los pocos, por ejemplo,
con lo que vamos a estar enfatizando este año, o que los vamos a estar enfatizando tanto este año, son medios de gracia, no son un fin en sí mismos. Nos deben llevar precisamente a depender del Señor, nos deben llevar a estar aferrados al Señor, amarrados a Él, a caminar con Él, más que una especie de lista sobre la cual yo voy diciendo, bueno, estoy haciendo esto, no, esto es más un tema de relación, de cómo estoy aferrado al Señor y de cómo estoy caminando con Él. Quiero invitarle para que abra su Biblia. Vamos a hacer la lectura del texto en esta mañana que vamos a compartir. Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 38 al 42. Mira, este texto es uno de esos textos que cualquier evangélico de vieja data, de varios añitos, conoce. Sí, es un texto bastante conocido. Esta mañana vamos a tratar de tener un acercamiento a este pasaje que nos permita encontrarnos con la palabra viva, con la palabra encarnada, y espero que, a pesar de ser una palabra que usted y yo alguna vez hayamos escuchado en alguna predicación, hoy tenga una palabra viva para nuestro corazón, sea una palabra renovadora en nuestro corazón. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, el famoso texto de Marta y María. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice así el versículo 38. Aconteció que, yendo Jesús de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un texto lo suficientemente conocido para que nosotros podamos acercarnos con una expectativa de, generalmente cuando uno escucha una predicación de un texto que uno ya ha escuchado, que uno conoce, que uno en esencia sabe qué es lo que dice, uno viene y dice: vamos a ver qué va a decir nuevo este pastor en esta mañana. Sí, 2 de enero del año 2022. Muy bien, lo primero que vamos a resaltar en esta mañana de este pasaje es que este relato es una clase express de lo que significa el discipulado. ¿Sí? En esos poquitos versículos vamos a recibir de manera rápida una clase del significado de ser discípulo, del discipulado. Este relato muestra que la mejor parte es estar a los pies del maestro. Básicamente eso es lo que nos va a revelar o a relatar este pasaje. La mejor parte es estar a los pies del maestro, y dicho sea de paso, ese es el título de esta predicación: a los pies del maestro. Nosotros nos encontramos con una escena concreta. Jesús visita Betania. Aunque el texto no dice que están en Betania, nosotros podemos hacer una relación entre este pasaje y lo que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 11. La casa de la casa de Lázaro, Marta y María, quedaba en Betania. Entonces podemos afirmar que en el paso Jesús arrima a Betania y comparte con esta familia. En la lectura que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nos damos cuenta que esta familia, la familia de Lázaro, Marta y María, una familia muy cercana para Jesús, eran unos amigos muy queridos profundamente. De hecho, si usted lee el texto en Juan capítulo 11, que nosotros también lo conocemos bastante a profundidad, nos damos cuenta que cuando Lázaro está enfermo, Marta y María mandan a decirle a Jesús que su hermano, que Lázaro está enfermo, y la expresión que utilizan para que Jesús
se acerque a atender la necesidad que ellas tienen con Lázaro, es el que amas, aquel que tú amas mucho. Y si usted ha leído el texto, recordará que en el desarrollo de ese pasaje a Jesús le duele profundamente la muerte de Lázaro, el dolor de Marta y el dolor de María. Es una escena que demuestra la cercanía que tenía Jesús con esta familia. Betania es el lugar en donde Jesús va a visitar a esta familia, quedaba más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces estaba lo suficientemente cerca al contexto judío. De hecho, en ese mismo pasaje, en el capítulo 11 del capítulo 11 del libro de Juan, ahí nos damos cuenta que cuando muere Lázaro, muchos de los judíos habían venido de Jerusalén a Betania. Y también eso nos regala un dato extra. Lázaro, María y Marta posiblemente vivían en o eran una familia lo suficientemente acomodada, no millonaria, no rica, pero sí en una posición económica cuando menos estable. Allí llega Jesús a visitarlos. Pero lo curioso es que en esta historia no se menciona a Lázaro. El centro de esta historia, por lo menos en el capítulo 10 de Lucas, son 2 mujeres, Marta y María. Ahí ya empieza Lucas con su postura contracultura, ¿sí? Va a contar una historia en donde, entre comillas, porque finalmente el protagonista sigue siendo Dios, pero de las que se va a hablar, por lo menos en el desarrollo del texto, son 2 mujeres que comúnmente para la cultura, para la época, las mujeres pasaban a un segundo plano. Pero en este texto, en esta porción, Lucas nos está regalando una píldora del evangelio contra cultura, contra la dinámica del mundo que se mueve. Lucas está diciendo: les voy a contar una historia diferente, una historia de 2 mujeres. Una de ellas se encuentra cumpliendo con las labores de la casa. Versículo 38 dice: una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Entonces, una de ellas, de las protagonistas de la historia, de las que se está relatando esta historia, es una mujer que está ocupada en las labores de la casa, haciendo las veces de anfitriona que recibe a los invitados y les sirve a los invitados. Aunque el texto no es claro en decir cuántas personas habían llegado a la casa, muy posiblemente Jesús no llegó solo. Posiblemente llegó con sus discípulos o con varios de ellos y cualquier cantidad de otros conocidos, allegados, amistades de Lázaro, Marta y María podían haber estado en medio de la casa. La otra que aparece en la escena, la otra mujer, se encuentra en otra dinámica, una dinámica diferente a la de Marta. Se encuentra a los pies del maestro, escuchando su palabra. Está asumiendo una posición social y culturalmente que no le corresponde. María está haciendo las veces de discípula del Señor, escuchando su palabra. El versículo 39 nos aclara eso. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía, escuchaba su palabra. Aquí encontramos una posición lo suficientemente incómoda para Marta y para el auditorio. Marta está a la expectativa del servicio de los invitados y del servicio de Jesús. Pero María está allí a los pies del maestro con los hombres que están en medio de la visita escuchando las enseñanzas de Jesús. Ese no era el lugar de María, ni como anfitriona de la casa que debería estar sirviendo con su hermana, y mucho menos como mujer. Las mujeres en la época podían escuchar, podían prestar cierto tipo de atención, pero jamás estar a las expectativas como una discípula o como un discípulo entre los demás.
Esa es la escena que nos está narrando Lucas en este relato. Y aquí aparece algo bien curioso. Marta está sirviendo y le hace una pregunta a Jesús, que aparece confinada en el versículo 40. Ella acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, la pregunta que a mí se me viene a la mente cuando leo esto es: ¿por qué no le dijo directamente a María? ¿Sí? ¿Por qué le hace la pregunta a Jesús? Mire, por favor, trate de meterse en la escena. Uno desde acá, 2000 años después, un 2 de enero, lee esta palabra y uno no cae en cuenta en ese tipo de detalles. Pero piense por un segundo. La sala llena, Jesús en una posición en la que está enseñando, varias personas a su alrededor, María a los pies de Jesús y Marta mirando alrededor. Y en vez de llamar a su hermana aparte, de hacerle ceñitas y de decirle: María, o por lo menos decirle: María, ¿puedes venir un segundo que necesito decirte algo? Entra en la escena e incomoda la situación diciéndole a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me esté dejando servir sola? El texto no lo dice, pero esta es mi especulación. Para mí, Marta ya le había insinuado. Yo me imagino a Marta de la siguiente manera. Yo me imagino que en ese tiempo las escobas eran parecidas a estas, ¿cierto? Marta pasando por el lado de María. ¿Sí? Imagínese la escena, si usted no se quiere meter en la escena allá, ¿sí? Imagínese la escena con las mamás o con las esposas, ¿cierto? Yo a veces estoy sentado tomándome un cafecito, mirando el programa deportivo y aparece doña Alina en escena. Ella no me dice nada, pero me lo dice todo, ¿cierto? Ellas no le dicen a uno: agarre una escoba y barra. No, pero se lo están diciendo, ¿sí? Está uno ahí tratando de leer, yo estoy leyendo y empieza a pasar por los lados con el trapito, ¿sí? Creo que esta escena revela mucho más del corazón de ambas, de lo que nosotros alcanzamos a observar en la simple lectura. Marta está inquieta. La pregunta al maestro por su autoridad implica que ella requiere que María le acompañe en su quehacer, en su labor. Dile que me ayude. Me dejó sirviendo sola. Está ahí apoltronada mientras a mí me toca todo el trabajo. Muy cómoda, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal que nosotros desconociéramos la respuesta de Jesús en este pasaje? Si nosotros conocemos el relato completo, pero sin los detalles que pudieron haber pasado, pero por lo menos el relato completo, sabemos qué es lo que Jesús responde. Pero pongámonos por un momento en los zapatos de Martica, ¿sí? Mientras Marta está sirviendo, mientras Marta está pendiente que no se le queme el arroz, que no se le quemen las arepas, que no se le quemen los frijoles, está pendiente de quitar el polvo, está pendiente de mover una cosa, de hacerle allí. Mientras ella está tratando de trabajar, María está ahí, sentada, escuchando, aprendiendo. Muy conchuda, ¿no? Muy bueno, rico para María. Pero mientras María está ahí,
Marta está atendiendo la visita. Marta es la que está pendiente de cada uno de los detalles alrededor de la casa. Desde nuestra visión, la visión de seres humanos como somos nosotros, desde la visión del mundo productivo en el que nosotros vivimos, María es muy facilista, muy bueno para ella, ahí sentada, escuchando la enseñanza del maestro. Yo me imagino la cara de los que estaban alrededor de Jesús, de los que estaban escuchando, los del auditorio. Cuando Marta presenta la queja delante del Señor, más de uno asintió con su cabeza y dijo: ve, sí, esta conchuda que está acá. Eso si no hubieran caído en cuenta que ella estaba allí, pero muy posiblemente varios de ellos estaban incómodos con la presencia de una mujer en posición de discípulo. Imagino la cara de María también frente a la situación, cuando ella estaba ahí toda emocionada, escuchando la palabra, atendiendo a la voz del maestro, y aparece la voz que quiere aguar la fiesta. Maestro, ¿no te preocupa que mi hermana me deje sirviendo sola? Es una pregunta lo suficientemente válida para nosotros, para que nosotros observemos la situación y entendamos que María está en una posición muy facilista, muy cómoda para ella. Ahora, la respuesta de Jesús nos permite observar una perspectiva diferente, una visión distinta de la situación, una visión distinta al contexto de su época y a la nuestra. Sobre todo, como les decía al principio, desde nuestra posición de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que comúnmente nosotros pensamos. Marta, tú te afanas y te preocupas por muchas cosas. Esa es la respuesta de Jesús. Marta, estás metida en medio de el activismo y el quehacer y necesitas respirar profundamente. Pero ¿sabes una cosa? Hay una cosa que es necesaria y María la descubrió. Ella escogió la mejor parte. Tiene boleto VIP y no le será quitado. Asumió una posición que otros posiblemente no asumen, por las actividades, por el estar haciendo cosas, por los distractores de la vida. Ha decidido estar a mis pies. ¿Y sabes una cosa? Esa es la mejor parte. En la traducción Reina Valera del 60, la buena parte. En otras versiones, la mejor, la parte más adecuada, la más pertinente. ¿Cuánta diferencia hay entre el corazón de estas dos mujeres? Ambas han recibido al maestro en su casa, pero mientras la una se afana por servir, se afana por dar, se afana por atender, se afana por hacer, la otra busca estar a los pies para escuchar la palabra de vida en medio de su vida, de su casa, en la intimidad. No es la sinagoga. No es el momento solemne en el que se reúnen los judíos, no, es la casa, es la intimidad, es el momento de la comida, pero también es el momento de conversar, es el momento de escuchar una palabra viva que transforme la vida. María ha entendido el valor de estar ahí, a los pies del maestro. María ha comprendido el gozo de disfrutar, escuchar la voz del Señor. María ha entendido la profundidad de sus palabras y ha escogido su presencia. Ha entendido que puede parar por un momento el afán y las ocupaciones
para escuchar la voz del Señor. Ahorita escuchábamos voces de la comunidad. Bueno, escuchábamos una sola voz, ¿sí? Una voz espectacular. Nunca había escuchado una voz tan melodiosa como esas. Pero Voces de la Comunidad en esta mañana nos invitaba a la reflexión de lo que significa la palabra del Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Yo quiero que esta mañana hagamos un alto en el camino, aprovechemos el frío de la mañana, el día que el Señor nos ha regalado, el silencio tan apacible que tenemos, los pajaritos de fondo, y por un momentico soltemos el celular, cerremos la escritura y meditemos en su palabra. ¿Qué significa para mí escuchar la voz del Maestro? ¿Qué significa para mí estar a sus pies? ¿Qué significa la profundidad de su palabra en cada decisión que tomo en mi vida? ¿Qué ha significado su palabra en la construcción de mi fe? ¿Qué ha significado su voz en mi realidad como ser humano? En la confrontación de mis pecados. ¿Qué significa la palabra de Dios? La palabra hablada, predicada, estudiada. ¿Qué significa la palabra en la intimidad con Él? Este año, como iglesia, queremos abrir la oportunidad para encontrarnos con el Señor a través de esas permanencias, de esos medios de gracia que nos invitan a permanecer en Él, a ser alimentados, a crecer, a reposar, a conocer al Señor, a disfrutar de su presencia, a amarlo, a apagar otras voces que nos hablan y que nos invitan a estar ocupados, a tener otras agendas. Es un año para que vengamos a la presencia del Señor y escuchemos su voz. Es un año para encontrarnos con el Señor y entender el discipulado como la construcción de la vida de la mano del Señor. El discipulado no son 5 pasos para tal cosa. De eso no se trata. No son 10 pasos que tenemos que hacer para alcanzar tal cosa, no. El discipulado, lo que el Señor nos regala a nosotros, no es el ABC de la acción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No se trata de lo que nos toca hacer a nosotros. Se trata de lo que Él ya hizo y de lo que Él sigue haciendo en nosotros y a pesar de nosotros. El discipulado es un encuentro con el Señor, es dependencia de su gracia, es conocerlo de manera profunda. De eso se trata la parábola de Juan capítulo 15, que estuvimos desarrollando como texto rector para el año 2022. En esa parábola hay una vid y hay unas ramas y hay un labrador. Pues si nosotros somos lo suficientemente claros en la lectura, las ramas no se enfocan en dar fruto. Las ramas permanecen pegadas a la vid. El fruto se produce de manera natural mientras se depende. Eso fue lo que entendió María. María no está enfocada en qué tengo que hacer. María está enfocada en quiero escuchar tu voz. María no está enfocada en cuántas cosas me corresponden a mí. María está enfocada en qué es lo que tú estás haciendo a través de mí y en mí. El desafío que tenemos nosotros en el año 2022 es que no se nos distraiga de estar y de aprovechar y de disfrutar la mejor
parte. Sí, el Señor nos llama a ser diligentes, pero sobre todo el Señor quiere que nosotros lo estemos escuchando a Él, que estemos escuchando su palabra. Ojo, esto es muy importante para nosotros como iglesia. El servicio sin dependencia, el servicio sin comunión, sin escuchar su voz, es simple y sencillamente un accesorio. Nosotros como comunidad muchas veces construimos nuestra vida a la luz del servicio, a la luz del qué tengo que hacer, a la luz de cuántas cosas me corresponden, cuáles son mis responsabilidades. ¿Cuántas veces? Y esto es una exhortación para todos nosotros. ¿Cuántas veces venimos un domingo solamente a servir, pero no nos encontramos con la palabra viva en medio de nuestro corazón? ¿Cuántas veces venimos un domingo al trajín del qué tengo que hacer? De cuántas cosas, de cuántas sillas tengo que mover, de cuántas cosas tengo que organizar, de que todo esté listo, de que todo esté perfecto, de que todo esté impoluto para el servicio. Pero no estoy con el corazón abierto, con la mente abierta para escuchar la voz del Señor. No nos rendimos ante sus pies, no lo escuchamos. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿No he visto que muchas veces las personas llegan a los pies del Señor y lo primero que preguntan es eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque lastimosamente la iglesia, y no hablo de esta iglesia, sino la iglesia de Jesucristo, muchas veces ha construido el caminar con Él en una estructura religiosa del ¿qué tengo que hacer? Eso no es una pregunta nueva, es una pregunta común, constante en muchas personas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, listo, yo voy el domingo. ¿Y qué me toca hacer? ¿Qué me corresponde hacer? Pura religión. La respuesta clave que nos regala este pasaje es que lo único que tienes que hacer es depender. Él se encargará de producir su fruto en ti. Lo único que tienes que hacer es rendir tu corazón delante del Señor. Lo único que tenemos que hacer es venir delante de Él y decirle: Señor, te necesitamos. Queremos escuchar tu voz en este día y que tú hagas un milagro en medio de nosotros. La cena está servida en esta mañana y está servida con una invitación muy preciosa de parte del Señor. La invitación es: vengan al encuentro conmigo, acérquense a la mesa. ¿Sabe que hay algo bien especial en eso? En la mesa. La mesa es la demostración de que el Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros. De que nosotros nos acercamos por su gracia para comer su pan y beber la sangre del nuevo pacto, el cuerpo y la sangre, para la gloria de Él, por su obra en medio de nosotros. Así que esta mañana, como María y como muchos otros, la invitación es: vengamos a la mesa, a los pies del Maestro, escuchemos su voz y adoremos con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si inclina su rostro un momento? Y mientras tiene su rostro inclinado, adoremos
al Señor una vez más. Señor, estamos iniciando el año 2022 con un anhelo en nuestro corazón de encontrarnos contigo. Y nos encontramos con el relato de Marta y María. Un relato que nos presenta un contraste enorme entre el corazón que vive para hacer y el corazón que depende de ti, que te busca, que te escucha, que te anhela. Oh Señor, pon en nosotros ese deseo profundo de anhelarte a ti, Señor. De escuchar tu voz otra vez. La sencillez de tu palabra, que habla al corazón y que toca y que transforma. Queremos estar cerca de ti, Jesús, y escuchar tu voz. Sí, Señor. Oh, Jesús. Voy a invitar a los anfitriones que pasen por acá. Tomen los elementos de la mesa en esta mañana. Y mientras vamos cantando esta canción, vamos recibiendo los elementos, los tenemos allí mientras todos están preparados, están listos. Y al final juntos compartimos la mesa del Señor. Entonces, por favor, les invito para que pasen por los diferentes lugares, reciban los elementos de la mesa y esperen a que todos estemos listos para compartir la mesa juntos al final. Cerca de ti
Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, hablando acerca de la mesa del Señor, dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, tomemos un pedazo de pan y, dando gracias al Señor, comamos del cuerpo del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Es que este momento es un momento muy precioso. Es el momento en el que el Señor nos recuerda su sacrificio por nosotros. La profundidad de la palabra que se hizo carne, o también de la palabra que se entregó por cada uno de nosotros. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero este pasaje no termina ahí. Pablo da una nota muy especial al final, en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el anuncio, el recuerdo de lo que Él hizo por nosotros, su palabra cumplida en el sacrificio suyo por nosotros, pero también su palabra que nos invita a la fe, a la expectativa, a la manifestación suya. Algún día volverá. Por eso estamos aquí reunidos nosotros, recordando que el Maestro, la palabra viva, no solamente habitó en medio de nosotros y su presencia está en medio de nosotros por su Espíritu, sino que también llegará un momento en el que su manifestación gloriosa podrá ser vista por cada uno de nosotros y le adoraremos por la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por invitarnos al encuentro contigo.
Gracias por llamarnos a estar a tus pies. Gracias por esta comunidad que te ama, Señor. Pone en nosotros el anhelo de estar aferrados a ti. Más allá de el qué hacer, podamos centrar nuestro corazón en ti, en escucharte a ti. Lo demás serán frutos que se producirán en nosotros de manera natural por estar aferrados a ti. Te adoramos, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por invitarnos a compartirlo contigo y con la comunidad. Y gracias por regalarnos esa promesa de que un día volverás y te manifestarás en medio de nosotros. Mientras esperamos ese momento, como iglesia nos unimos a un solo clamor, como lo hacemos cada semana, a la expectativa de tu manifestación. Decimos juntos: Maranatha. Que el Señor les bendiga.